Señores, hoy tengo uno de esos temas picantes que conversar con ustedes. Uno de esos que dan mucho de qué hablar. Se trata de la propuesta para un segundo debate entre Donald Trump y Kamala Harris. Y más importante, la respuesta de Trump. ¿Por qué es que está evadiendo un segundo debate? ¿Qué significa esto para la carrera electoral? ¿Por qué está siendo tan escurridizo? Todo esto y más vamos a analizar en detalles el día de hoy. Así que prepárate porque te prometo que lo que vas a escuchar te va a sorprender. Vamos directo al grano. Kamala Harris, la actual vicepresidenta y candidata demócrata, oficialmente ha aceptado participar en un segundo debate televisivo programado para el próximo 23 de octubre. Y bueno, mientras tanto, Donald Trump, el expresidente, ha decidido no participar. En un mitin en Carolina del Norte, él dijo que ya era demasiado tarde, porque la votación ya había comenzado. Ahora su equipo de campaña argumenta que Harris solo busca otro enfrentamiento, porque supuestamente está perdiendo estrepitosamente. Pero a ver, el equipo de Harris, liderado por Jen O'Malley, no se ha quedado callado. Afirmaron que los estadounidenses merecen una segunda oportunidad de poder ver a los candidatos debatir antes de las elecciones de noviembre. Y es que tiene razón. Yo creo que sería algo inédito en la historia moderna tener solo un debate en elecciones generales. O sea, imagínate cómo es que se sienten los votantes indecisos, al no poder evaluar por una segunda vez a sus candidatos uno al lado del otro. Las encuestas instantáneas tras el último debate que tuvo lugar el 10 de septiembre mostraron que muchos espectadores creían que Harris ya se había llevado la victoria. Obviamente las opiniones fueron bastante variadas. Algunos votantes, firmes seguidores de Trump, expresaron su deseo de ver otro debate, o sea, mismos republicanos quieren verlo una segunda vez. Aquí es donde se pone interesante. Algunos sugirieron que si Trump decidiera participar en un segundo debate, esta vez debería hacerlo en una cadena que él elija. Obviamente, esto sería una jugada estratégica. Además, propuso a Joe Rogan como un posible moderador. O sea, ¿te imaginas? A Rogan en medio de este intercambio, yo creo que sería un espectáculo. Y muchos piensan que podría ser un moderador supuestamente más imparcial. Bueno, las encuestas también juegan un papel crucial. Actualmente Harris lleva la ventaja sobre Trump, al menos en los promedios de encuestas nacionales. Con el ojo puesto en Carolina del Norte, un estado que podría ser clave para las elecciones. Yo creo que las campañas están más intensas que nunca. Carolina del Norte, es un estado que ambos candidatos necesitan ganar sí o sí para asegurarse una victoria en noviembre. Sin embargo, como bien sabemos, no todo es miel sobre hojuelas para Trump. La parada de campaña en Carolina del Norte se ha producido en medio de muchas controversias. Recientemente, como bien sabemos, Donald Trump públicamente apoyó a Mark Robinson, un candidato a gobernador que ha enfrentado recientemente comentarios muy controvertidos. Un informe por parte de CNN reveló que Robinson se había referido a sí mismo de una manera muy poco afortunada en un foro para adultos. Una situación que ha levantado muchas cejas y que podría afectar a Trump en un estado donde él necesita el apoyo. Algunos votantes que asistieron al mitin de Trump comentaron que esperaban que se celebrara otro debate. Escuchen esto. Si no tienes miedo, ¿por qué no? Esa es la pregunta del millón, ¿cierto? La verdad es que ambos candidatos tienen mucho que ganar o mucho que perder en este segundo debate. Las dinámicas han cambiado y cada movimiento cuenta. Señores, en el último debate, las críticas volaron de un lado a otro. Donald Trump no dudó en calificar a Harris de liberal radical de izquierda y un marxista que está destruyendo supuestamente a Estados Unidos. Palabras muy fuertes, pero que reflejan el tono de la campaña de Trump, la cual ha estado marcado por ataques personales y críticas muy agudas. Por su parte también Harris no se ha quedado atrás. Ella aprovechó la oportunidad de rebatir las afirmaciones de Trump y destacar sus propios logros. Además, también recordemos que se han burlado del tamaño de las multitudes que asistieron a los actos de Donald Trump, sugiriendo que ahora sus seguidores ya no eran tan numerosos como él afirma.
Este tipo de intercambios es típico, señores, en todas las campañas políticas, pero yo creo que es fascinante ver cómo ambos candidatos intentan usar estos debates a su favor. Recientemente, CNBC Informativo ha invitado a ambos candidatos a que participen en un debate en octubre en Arizona. O sea, esto añade más presión sobre Donald Trump para que reconsidere su decisión de no participar en el segundo debate. Así que, ¿qué impacto podría tener todo esto en las elecciones de noviembre? Un debate puede cambiar mucho la percepción pública de un candidato. Por ende, puede afectar bastante los resultados. Históricamente, señores, hemos visto que un buen desempeño en los debates es algo que puede catapultar a un candidato a la victoria, mientras que un mal desempeño puede hundirlo. Con Harris teniendo esta ventaja en las encuestas, Donald Trump podría estar considerando que un segundo debate podría no favorecerlo. Las elecciones no solo son una cuestión de políticas, también son sobre la percepción y la imagen. Si Donald Trump sigue evitando el debate, yo creo que podría dar la impresión de que tiene algo que esconder. Por otro lado, si es que se presenta y pierde, pues bueno, será el último golpe duro que recibirá su campaña y terminará hundiéndolo. Ahora, para poner un poco más interesante la cosa, es que mientras Donald Trump dice que es demasiado tarde para hacer un segundo debate, su campaña y los republicanos están muy ocupados moviendo fichas por todo el país, intentando influir en el resultado de las elecciones hasta el último segundo. Un ejemplo es el estado de Georgia. Los republicanos aprobaron nuevas reglas que van a requerir de un recuento manual de votos, lo cual garantiza que no se conocerán los resultados definitivos por semanas después del día de las elecciones. Además que la campaña de Trump y el Comité Nacional Republicano han presentado demandas para eliminar buzones de votos y también están desafiando leyes de identificación de votantes en varios estados. No olvidemos a Lindsey Graham, quien está presionando a la legislatura estatal de Nebraska para que cambie su sistema de votos electorales a un modelo de el ganador se lleva todo. O sea, básicamente están intentando mover montañas para influir en los resultados electorales. Pero aparentemente, organizar un debate es un puente demasiado lejos. Así que, a ver, entendemos algo bien. Yo creo que no es demasiado tarde para cambiar reglas electorales, presentar tal vez demandas, eliminar buzones de votación y hasta manipular el sistema electoral. Pero sí es demasiado tarde para organizar un debate en el que los votantes puedan ver a los candidatos cara a cara. Claro, tiene todo el tiene todo el sentido del mundo. Obviamente, aquí hay algo más que un simple problema de tiempo. Algo no cuadra. Entonces, esto nos plantea una pregunta. ¿Cómo encaja esto con la imagen que Trump siempre ha proyectado? O sea, ya saben, la imagen del tipo fuerte, el tipo valiente, el que no tiene miedo a enfrentarse a nadie. Porque entonces, ¿por qué está evadiendo este debate? Si lo pensamos bien, la negativa de Trump a enfrentarse de nuevo a Kamala Harris podría ser vista incluso por sus propios seguidores como una señal de debilidad. Y no lo digo yo, lo dicen algunos de sus partidarios más influyentes. O sea, si él no tiene nada que temer, si está tan seguro de que lo hizo bien en el primer debate, ¿por qué no quiere hacerlo de nuevo? Pues ahora, señores, les hago la pregunta final. ¿Creen que Donald Trump debería aceptar un segundo debate? ¿Piensan que tal vez ya no tiene mucho sentido? Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué es lo que piensas. Recuerden, es un tema que está en boca de todos.